Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu misericordia diaria en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos y en la vida de cada persona, Señor, que está alejada de ti, pero que regresará a ti, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, con este mensaje. Háblanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 32 y es comunión entre hermanos, morir a sí mismos. Y tengo esta frase: ¿quiénes conforman la iglesia? Un montón de carnales iguales a mí. ¿Qué haré al respecto? Bueno, con esto en mente vamos a leer entonces. Tengo varios pasajes de 1 Corintios 15. Tengo unos textos de 1 Corintios 15 para hablar sobre este tema, pero vamos a leer el Salmo 32 para ver Dios qué nos dice al respecto antes de. Vamos a leerlo en la Biblia interlineal, que es la Biblia interlineal, es una traducción literal, ¿cierto? De palabra por palabra. La versión para Windows o para PC no me gusta más la versión para Android, pero en este momento no cuento pues con un celular para darles el tema, entonces toca desde el portátil. Bueno, mis amados, entonces empecemos. Salmo 32:1, dice, de David, Maquil, es un poema. O sea, podemos decir entonces lo que siempre se dice, Salmo de David, ¿cierto? O poema de David. Bienaventurados quien se ha perdonado de transgresión, a quien ha sido cubierto de pecado. O sea, a quien ha sido cubierto de pecado no es a quien se le ha cubierto su pecado, ¿cierto? Sería como la traducción, no es que lo llenaron de pecado, sino que se le quitaron sus pecados. Su pecado fue cubierto, o sea, fue cubierto ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Bienaventurado del hombre a quien JHWH no le tiene en cuenta su iniquidad y no hay en el espíritu de engaño. Entonces aquí hablan es del Señor, que es bienaventurado a quien el Señor ha cubierto su pecado y a quien el Señor no le toma en cuenta su iniquidad. Y que en él, entonces por tanto en esa persona no hay espíritu de engaño. Entonces, ¿qué es cubrir el pecado? Es realmente que el Señor nos da un nuevo espíritu, un espíritu vivo, porque no hay espíritu de engaño. Si no hay un espíritu de engaño es porque es un nuevo espíritu, un espíritu que procede de Dios. Nosotros, el espíritu que teníamos se había contaminado, estaba muerto cuando pecó Adán y Eva. Pero cuando vino Cristo nos dieron un nuevo espíritu, el mismo espíritu que procede de él. El espíritu del Hijo mora en nosotros. Por eso clamamos Abba Padre. Mientras guardé silencio se consumieron mis huesos en mi rugir todo el día. Porque día y noche pesaba sobre mí tu mano. Y se convirtió mi savia, que esta palabra savia significa, es leshat, y significa nuevo, verdor, jugo, algo delicado. Entonces, lo que era vitalidad para él es lo que entiendo yo, se convirtió en amargura. Tu mano estaba sobre mí, se convirtió mi savia en ardores de verano. ¿Sí ve? Lo que de él era vitalidad, ya no era vitalidad, sino dolor. Mi pecado te di a conocer, y mi iniquidad no encubrí. Dije, confesaré sobre mis transgresiones a JHWH, y tú perdonaste iniquidad y mi pecado, Selat. Entonces aquí es un punto de aparte, o sea, que está diciendo todo esto es completo. Este salmo es aquí hasta aquí, o sea, esta parte, esta es una estrofa. Y entonces vemos que todo esto es un solo contexto, es Dios ha perdonado los pecados, dice, bienaventurado al hombre al que Dios le ha perdonado los pecados, a quien Dios lo ha cubierto, al que tiene un espíritu nuevo en su vida, que no tiene espíritu de engaño, pero aquí parte, David está dando la explicación, dice, yo confesé mis pecados a ti. Entonces, parte de eso, o sea, Dios no le da un espíritu nuevo a una persona que no sea humilde, que no reconozca su iniquidad, que no reconozca que lo necesita. Por ejemplo, en mi caso,
sea, hay algo que separa al hombre de Dios y esa es nuestra iniquidad, lo que no nos deja nacer de Dios. Y esa es la verdadera iniquidad. La iniquidad no es que, vamos a decirlo, fornicación, adulterio, asesinato, esa no es la verdadera iniquidad, porque si reconocemos eso como pecado en nuestra vida, ¿cierto? Entonces lo reconocemos, Dios lo puede quitar. Entonces, ¿por qué no hemos nacido de Dios si ese es nuestro pecado? Y lo hemos reconocido. Ay, Señor, he pecado en eso. Entonces, sí, para algunas personas no pueden reconocer a Dios porque ellos piensan que lo que están haciendo es correcto. Pero cuando ellos se dan cuenta que lo que están haciendo no es correcto, ahí pueden hacer de nuevo porque se pueden acercar a Dios, porque le pueden confesar, Señor, yo estoy mal, yo hice esto mal, eso no es. Y cuando uno le confiesa al Señor su pecado, Él cubre con su sangre los pecados de uno, o sea, y le da su nuevo espíritu. O sea, ahí en esa persona nace de nuevo. Yo les voy a confesar mi caso particular, ¿cuál era mi pecado? Mi pecado, mis amados, yo creía en Cristo, yo creía que Cristo era el Hijo de Dios, ¿cierto? Yo fui criada en una iglesia católica y para mí Jesús era Dios, no había duda de eso. Me gustaba escuchar la Biblia, y todo. Mi pecado era, se los voy a confesar, mi pecado era, y esto le va a retumbar a muchos, y van a decir, ¿cómo puede ser eso? Mi pecado era que yo creía que yo me salvaba por la iglesia católica. Ese era mi pecado, que para mí la única iglesia verdadera, o sea, la iglesia, no era la única iglesia, era la iglesia verdadera, era la iglesia católica. Ese era mi pecado, porque la iglesia católica no es la iglesia verdadera, ni la iglesia evangélica, ni ninguna otra iglesia, porque la iglesia de Dios es celestial. El único verdadero es Cristo. O sea, quien uno se salva por medio única y exclusivamente de Jesús. La gente le pone arandelas a eso. No es que tiene que haber eso, tiene que haber aquello, no, es Jesús. Y si una persona en el último minuto confiesa a Jesús, cree en Jesús, ¿cierto? Sabe quién es Jesús, que Jesús es rey, que Jesús reina, que es Dios, esa persona sí confiesa eso en su vida. Dice, Señor, perdóname, y que es suficiente, que Él es suficiente, que no hay nadie más. El problema no es, yo creía que Jesús era Dios, pero no era suficiente, o sea, tenía que estar encajado en la iglesia católica. O sea, si alguien me hablaba de Dios fuera de la iglesia católica, yo decía, eso están diciendo falsedad, porque están negando la iglesia católica. Y yo iba a cualquier culto evangélico, y la verdad veía un montón de locos. Decía, qué gente tan loca, gente que no busca realmente a Dios, porque no están sometidos a la iglesia que es la iglesia católica. Eso era mi creer. Ese era mi pecado, mis amados. No estoy diciendo que sea el pecado de todo el mundo, no, era mi pecado particular, el pecado que me impedía conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Jesús es Salvador suficiente, no se necesita nada más, no necesita ir a una iglesia, no se necesita nada en absoluto, solamente creer en Jesús, que Jesús es suficiente. No importa aquel que dice que de la predestinación o de la gran tribulación, o eso no importa. Todas esas cosas son arandelas que vienen a distraer de lo importante. El centro es la cruz. El centro del mundo es la cruz. El centro es Jesús. Y es lo fundamental y ya. Entonces el pecado es todo aquello que aparta y nos quita la vista de Jesús. De decir, Él es suficiente, mi Salvador es Cristo. No ningún predicador del calvinismo, ni de ninguna otra, ni de nada. ¿Entienden? De nada, solamente Jesús. No importa si no me quieren los que dicen creer en Jesús, no importa si les caigo mal a los que dicen creer en Jesús, no importa. O sea, es decir, Jesús es el centro y ni siquiera importa quién soy yo. ¿Entienden? No importa qué tan mala puedo ser o que no importa tampoco importo yo. ¿Qué soy? ¿Qué hago? Mis debilidades, eso no importa. Importa Él. El único importante aquí es Él. Él es suficiente, Él es capaz, Él puede. Él es suficiente para salvarme. Cuando yo creo eso es salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo creo que Jesús es suficiente, el que viene a Él no lo echa fuera. O sea, si yo creo en Él totalmente y digo, Él es el que importa, no hay jactancia en yo decir yo creo en Él. La gente piensa que porque yo digo yo creo en Jesús, entonces parte de que entonces me estoy salvando por mí misma por creer en Jesús. No, porque la fe viene de Dios, ¿cierto? La fe es algo sagrado, viene de Dios. O sea, el creer procede de Dios. Toda la fe que hay en nuestra vida
viene de Dios. El problema es que necesitamos una fe superior. Y la fe superior que necesitamos es que esa fe que yo creo, Dios me sana, Dios me ayuda, Dios me socorre, Dios existe, la tengo que llevar a un nivel superior. ¿Por medio de quién? Obviamente el Espíritu Santo, porque es algo que procede de Dios, no es que yo lo haga, es en comunión, es en revelación, es en escuchar a Dios. Dios es el que hace la obra, pero la hace en mí. Por eso se refleja que pareciera que yo lo hice, pero yo no lo hice, lo hizo Él. ¿Cierto? Por eso Él dice, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí, porque la obra toda es de Él, pero sí tiene que haber una parte humana, se tiene que reflejar eso de creer. Entonces, porque el Dios lo hace todo, entonces yo me voy a quedar, no, cruzada de brazos, Dios lo hace todo. Leamos la escritura que dice, mira perezoso, a Dios no le gusta el perezoso, Dios sí hace, pero Dios hace en aquella persona también que se dispone a aceptarlo. Dios no hace en aquel que lo niega, que no quiere, que se rehúsa, que se va lejos. No. Por eso dice, ve y predícales a aquellos que lo acepten. A los que no, límpiese el polvo de sus zapatos y siga. O sea, Dios no está mendigándole amor a nadie, porque Él ya murió, Jesús murió en una cruz por todos. Usted no tiene que ir a mendigarle amor, porque Él dio su sacrificio perfecto. Y si no podemos entender eso, que Él dio un sacrificio perfecto, no hay nada que hacer. O sea, si no pueden entender el gran amor que Dios dio en una cruz al entregar a su Hijo, no hay nada que hacer, no es cuestión de mendigarle a nadie, es, mire, esto es lo que hay. Jesús nos ama, Dios nos ama completamente. ¿Quieres recibirlo? No, no quieres. Está bien, es tu decisión. Pero si quieres, ven, acércate acá. Ven, busca a Dios. Ven, comunícate con Dios. Ven, tienes que poner de tu parte. No es hacer obras. Entonces ya no voy a pecar, ya no voy a hacer eso. No. La obra es creer en Él. Esa es la obra que Dios quiere. La única obra que podemos hacer como humanos que le agrada a Dios es creer en su Hijo. Y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que buscarlo. Tenemos que rendir todo nuestro pensamiento, corazón a Él. Todas nuestras creencias a Él. En mi caso, yo tuve que rendir esa parte de decir la Iglesia Católica es la única. No, el único es Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Él es suficiente. Él murió por mí en la cruz. Él es el Hijo de Dios y con Él tengo, aunque los demás vengan y digan, no, usted no ha nacido de nuevo. Ellos no son los que tienen que decir eso. El único, al final de los tiempos, van a saber si mi creencia es verdadera o no. Cuando el rey me diga, hija mía, estás a mi derecha porque eres mi hija. Cuando el rey me diga, eres de los míos, entonces yo sabré que sí, y todos ustedes sabrán que sí. Pero ahora lo que digan los demás vale nada, vale 5 centavos. Lo único que vale es lo que él diga, ¿cierto? Porque él es suficiente. No podemos basar nuestra creencia en lo que digan aún los que han nacido de Dios, porque ellos también, al igual que nosotros, están en un cuerpo carnal, en un cuerpo de esto, de hueso y carne, que no heredará, y ese cuerpo contamina el alma. ¿Cierto? Ese cuerpo contamina el alma y de eso trata el tema. Avancemos. Entonces hasta ahí vamos. O sea, cubre pecado por esto, porque confesé mi pecado, mi amado. ¿Cuál es su pecado? ¿Qué le impide a usted? Pregúntele al Señor, ¿qué le impide a usted creer que Jesús es Salvador suficiente para usted? Y que no depende de nada más, de lo que usted vio en el pasado, de lo que va a vivir en el futuro, de lo que usted cree, de lo que usted es. ¿Qué le impide a usted? Dígale al Señor, ¿qué le impide? En mi caso era eso. Y les voy a dar mi testimonio. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que yo pudiera decir, no, la Iglesia Católica no es, el verdadero es Jesús? ¿Qué tuve que decir yo para decir, no dije el verdadero es la Iglesia Evangélica, mis amados, porque pasar del verdadero de la Iglesia Católica al verdadero de la Iglesia Evangélica, usted se vistió de ropa, se cambió de una ropa sucia a otra ropa sucia. Se lo digo así. Se cambió de una ropa mugrosa a otra ropa mugrosa. Pero quitarse la ropa y ponerse ropa limpia, es decir, la Iglesia Católica no es, el que es Jesús el Nazareno, el que murió por mí en la cruz, y Él es suficiente. Y de Él me han hablado en la Iglesia Católica, de Él me hablan en la Iglesia Evangélica, de Él me hablan en todas partes, de Él me puede hablar hasta un pecador, porque Él es total, Él es grande, Él está en todos lados, Él se puede aparecer, se le apareció a los musulmanes, Él es suficiente. Él es suficiente. Entonces, en mi caso, lo que tuvo que pasar es, yo fui a una iglesia, yo fui a un lugar que me invitaron y Dios me hizo creer. Esto no fue cosa de la compañera
una compañera que me invitó, no fue cosa de ella porque ella también creía que el lugar donde iba a ir era católico. Entonces Dios me convenció que al lugar que iba a ir era católico. Y se los voy a demostrar de esta manera cómo Dios me convenció. Dios me convenció que el lugar que iba a ir era católico para que yo abriera mi corazón cuando estuviera en ese lugar y así pudiera ver que el verdadero es Él y que Él habla por el que Él quiere. No necesita la iglesia católica para ir a hablar, no necesita la iglesia evangélica para ir a hablar, no necesita tu pastor para ir a hablar. Y eso es lo que tenemos que saber. No necesita tu sacerdote, no necesita tu mamá, ni tu papá, no necesita nadie para ir a hablar. Él puede hablar, Él es suficiente, no depende de nadie. Él es suficiente, Él es completo. Entonces, cuando yo fui a ese lugar, fui a una reunión de jóvenes, cuando eso yo tenía 22 años, fui a una reunión de jóvenes y la persona que nos citó para estar en la reunión de jóvenes nos dijo que nos dio una dirección, pero yo me equivoqué, mi compañera y yo nos equivocamos de la dirección, porque la dirección era B, eso era en Prado Centro, la dirección era 50B y nosotros fuimos a 50, no sé, B es abajo, la dirección era 50D creo, y nosotros estábamos más arriba, en 50B, algo así. Entonces entendimos B en vez de D y nosotros estábamos en B ahí rogando. En B entonces fuimos y no nos abrían, aunque nosotros no sabíamos realmente a qué reunión íbamos. Lo que vimos era que era una reunión de gente que se reúne pues a hablar de Dios y queríamos eso. Y esa reunión habían unos ancianos, habían unas personas allá, ancianos y otros, y había una imagen de la Virgen, afuera había una imagen de la Virgen, bueno, todo lo que es alguna reunión católica, o sea, no había duda, ¿cierto? Y ella y yo nos paramos ahí rato tocando, pero no nos abrieron, no nos quisieron abrir. Nos quedamos por ahí, no sé si media hora más, y fuimos y hablamos con la muchacha y le dijimos, estamos aquí, nos repetía la dirección y no nos daba y no nos daba. Entonces la muchacha dijo, no, entonces ya la reunión se acabó, pero entonces el sábado encontrémonos, entonces en la estación hospital. Entonces nos encontramos en la estación hospital, estoy hablando aquí de la ciudad de Medellín, nos encontramos en la estación hospital y fuimos al lugar donde la iglesia queda por allá. Yo ahora no me congrego en esa iglesia, pero allá yo no me reúno en esa iglesia, pero allá fue donde yo, en esa iglesia fue donde yo nací, de nuevo, en ese lugar, no por ese lugar, sino como yo abrí mi corazón, fue a un lugar católico, ¿cierto? No fue ese lugar, yo no me convencí por ese lugar, sino entonces yo fui y cuando estaba allá, entonces empezaron esa reunión del sábado, ellos se reúnen son los sábados y era una reunión de alabanza. Entonces primero empezó la alabanza, yo en la alabanza, wow, me sentí espectacular, yo conocí, pues yo estuve así, sentí la presencia de Dios completamente, porque yo me entregué porque estaba en un lugar católico. O sea, entonces, pero cuando empezaron a predicar, yo sí, todo estaba muy bien, todo lo que decía la persona que estaba predicando, para mí era sí, así es, hasta que mencionó la iglesia católica y dijo, no como los católicos. Y yo dije, ¿cómo así? Si yo estoy en un lugar católico, ¿cómo decir que no como la iglesia católica? ¿Cómo se le ocurre? O sea, ¿cómo en una iglesia católica van a hablar en contra de la iglesia católica? Eso no tiene sentido, eso no hace sentido. Entonces yo le dije a mi compañera, eso no hace sentido. ¿Cómo algo va a ser de la iglesia católica y, y a su vez van a hablar en contra de la iglesia católica? Entonces mi compañera, yo le dije, o sea, yo terminé esa reunión completamente, pues y eso fue lo que le dije a mi compañera. Yo le dije, no, yo no vuelvo por acá. Y mi compañera dijo, ah, no, yo no, yo pienso que sí es católico, porque mi hermana va y mi hermana sigue siendo católica. Yo esto es católico, o sea, eso era lo porque ella creía que era católica, porque la hermana seguía yéndole a misa y también iba a ese grupo. Y la hermana le había dicho que estaba muy contenta en ese grupo. Entonces ella fue por la invitación de la hermana. Entonces yo le dije, ah, no, yo no vuelvo. Pero entonces la próxima reunión que teníamos sería el otro viernes. Y yo le dije, yo, Karina, estábamos estudiando lo mismo. Entonces yo le dije, Karina, entonces yo sí, yo la llamé no sé si el jueves o no sé si el mismo viernes antes de la reunión y le dije, ¿vas a ir? Y ella me dijo, claro, yo voy a ir. Entonces yo le dije, ah, yo te acompaño, pero ese yo te acompaño era porque yo quería ir, porque yo había sentido la presencia de Dios en mi corazón de una manera tal que yo le había hecho en la alabanza. Gracias, Señor, por darme un lugar donde yo puedo sentir tu presencia. ¿Cierto? Y lo que yo estaba más contenta era porque era de la iglesia católica, obvio, si no, no hubiera sentido la presencia, o al menos eso yo creía. Pero cuando el líder o el que estaba predicando dijo que no era católico, eso me partió a mí en dos. O sea, yo tenía una cosa armada muy bonita, muy hermosa, bajo mis expectativas, bajo mi creencia, bajo la iglesia católica la verdadera, y yo tenía armado ahí, estar en ese lugar me ha confirmado la iglesia católica la verdadera, siento a Dios, pero llegan y me vuelven nada mi creencia.
sea, me la destruyeron en un segundo solamente cuando él dijo, no como la iglesia, no como en la iglesia católica. Ahí me destruyeron todo lo que yo había armado durante mis 22 años de vida, ¿cierto? Y lo que había armado en ese momento tan hermoso que para mí había sido lo más bonito que tenía y me lo destruyeron. Entonces yo me fui muy triste, pero después hablé, aún estando triste, y ahí cuando hablé con mi compañera ese viernes, ese sábado el viernes para la nueva reunión de jóvenes, yo ya estaba dispuesta, yo fui, y cuando nos reunimos en ese grupo, las personas, los jóvenes empezaron, lo primero que entramos fue en una oración, y en esa oración yo le dije al Señor, yo no hice una oración como los evangélicos dicen que hay que hacer la oración así, ya por eso uno se salva. No creo en eso. Creo es en la oración, en esto creo, en que si tú crees que Jesús es Salvador suficiente y no le pones otras arandelas a tu vida, nada, nada, nada más, tú naces de nuevo porque al que viene a Cristo, Dios no lo echa afuera, ¿cierto? Si no le pones nada más, a mí cuál era el pecado que me impedía eso. Mi pecado era creer que el verdadero era la Iglesia Católica. Ese era mi pecado, mis amados. No era otro. Y yo tenía otros pecados, claro que sí, pero el único que no me permitía acercarme a Dios y decir, eres suficiente, no importa todos los pecados que yo tenga, tú eres suficiente, era creer que me podía salvar la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no puede salvar a nadie, ni la Iglesia Evangélica, ni ningún pastor, ni nada más. Ni nadie más, solamente Cristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, nos puede salvar. Entonces yo en esa nueva reunión, en esa primera reunión de jóvenes que tuve, que fue un viernes, entonces yo me acerqué a Dios y yo en mi oración, mientras yo no sé qué oró la persona que estaba ahí, no estaba pendiente de eso. Yo solamente cerré mis ojos y le hice esta oración a Dios. Le dije, Señor, a mí no me importa el lugar. Donde tú estés, yo voy a estar. Porque lo importante eres tú. Le dije así, eso fue lo único que le dije al Señor. Y me eché en sus brazos. O sea, yo sentí como haberme tirado de un precipicio y saber que allá abajo estaba Él con sus manos extendidas. O sea, eso fue lo que yo sentí, esa fue mi experiencia. Como decir, aquí hay fuego y yo sé que allí tú me vas a salvar. No es que me voy a intentar suicidar, no, sino que aquí hay fuego, estoy en el fuego, estoy en peligro, pero allí estás tú, me dejo. O sea, me dejo ir. Como ese juego que hacen que dicen que uno se deja caer y que alguien lo va a sostener, ¿cierto? Dice, ten confianza. Esa fue mi confianza. Yo sentí eso como tirarme y saber que abajo estaba Él. Tirarme de un lugar que era un infierno y que abajo estaba Él recibiéndome con sus brazos abiertos. Entonces yo le dije, tú eres mi confianza. Tú eres mi única confianza, Señor. Yo le dije, no, Señor, donde tú estés, Dios, yo voy a estar. Yo le dije, Jesús, donde tú estés, yo voy a estar. O sea, tú eres el que eres, ¿cierto? No hay nadie más. Y esa fue mi oración. Yo no le dije, sé mi Salvador, sé mi Señor, domina mi vida, mis amados. Y desde ese momento, ahí yo nací de nuevo. Ahí mi vida cambió. Ahí yo empecé a leer la Escritura y la entendía todo. Todo lo que leía en la Biblia lo entendía. Dios me hablaba. Yo antes había leído la Biblia, pero no la entendía. O sea, yo entendía cosas para debatir en el alma, para decir, ah, no, es que tal cosa. La Virgen sí, la Iglesia Católica sí. No, o sea, todo iba bien que nos hablaran de Dios, pero cuando se metían con la Virgen o con la Iglesia Católica, ahí era mi problema. Pero después de eso yo empecé a entender, empecé a leer la Biblia y empecé a comprender todo. Y el Señor, una de las cosas que me dijo es, no me lo dijo nadie en el lugar donde estaba yendo. No, yo estaba leyendo Isaías o no sé si los Salmos y el Señor me dijo, leyendo, no me gustan las imágenes. Y yo no era de tener imágenes, y ni adorar imágenes, se lo aseguro. O sea, no era de estar ahí mirando la imagencita, no. No tenía imágenes colgadas, nada, pero era como toda católica, le regalaban a uno que calcomanías, que oracioncitas, y eso era lo que yo tenía guardado en mis cajones. Tenía calcomanías, cositas. Eso que yo tenía, que no mantenía yo encima adorando ni nada. Él dijo, eso no me gusta. Él me dijo así, no me gustan esas imágenes, no me gustan. Me lo dijo a mí, me lo dijo el rey, y el rey ordena, y yo obedezco. Y yo cogí todo eso y lo quité, lo boté. Yo dije, si no te gusta, Señor, pues no va a estar aquí. Y esa fue mi experiencia, mis amados. Bueno, ya contando este testimonio, espero este testimonio les sirva a ustedes también, mis amados, para nacer de nuevo, para que ustedes miren qué es lo que ustedes no le confiesan a Dios, qué es su pecado, que les impide decir Jesús es suficiente. Mi pecado era ese, mis amados. ¿Cuál es el de ustedes? Una persona. Hay personas que son apegadas a mujeres o a hombres y entonces necesitan ese Dios en su vida.
¿cierto? Si no tienen una relación con eso, y nunca van a encontrar a Dios por medio de un ser humano que no sea Jesucristo. Él es el único ser humano por medio del cual encontramos a Dios. Entonces, si tú confiesas, Él te perdona, pero si no confiesas, Él no te puede perdonar algo que tú no confiesas, algo que tú no crees que es pecado. Si no es pecado, si eso que tú piensas está bien, o sea, para mí la Iglesia Católica era lo divino, lo santo, ¿cierto? Entonces, no podía yo confesarle al Señor y decirle, Señor, eso es un pecado creer eso, porque lo divino y lo santo solamente eres tú eres el único que está sentado en el trono. Entonces, mis amados, si ve hasta aquí se entiende todo eso, o sea, confesar el pecado es lo que realmente hace que nos cubra el Señor de sangre. Él no te va a cubrir de sangre porque el Señor dijo, yo vengo es a perdonar a pecadores, yo vengo a sanar a enfermos. Si tú no te consideras enfermo, si consideras que estás bien en tu vida, que tú ya estás bien, que tú conoces de Dios lo suficiente, lo que tienes que conocer, que así como tú conoces al Señor, así es suficiente, y eso implica que Jesús no es suficiente para ti, porque son tus creencias lo que son suficientes, no que Jesús sea suficiente. Jesús es suficiente cuando el pecado es eso que no te permite creer que Jesús es suficiente. Cuando tú confiesas que Jesús es suficiente y dices, esto que yo creía que era bueno es malo, Señor, perdóname, ahí es cuando el Señor te cubre de pecado. Lo que nos quiere decir es ese lat. Es decir, mire, analicen todo eso a través de este contexto. El versículo empieza acá y el versículo termina acá. Esto es completo. Si tú no confiesas el pecado, no hay perdón de pecados, porque tú no confiesas un pecado que no crees que es pecado. Así que mucha gente dice, pero la gente sabe que adulterio es pecado, la gente sabe que fornicación es pecado. La pregunta es, ¿cuál es el pecado que usted cree que no es pecado? Y por eso dice, yo estoy bien. Y ese pecado es el que no le permite decir, Dios es suficiente. El pecado es todo aquello que nos diga, Jesucristo no es suficiente para salvarme. ¿Qué es lo que impide decir Jesús es suficiente para salvarme? Es el verdadero pecado. Por esto oré todo piadoso a ti, en el tiempo de hallar que de seguro en la inundación de aguas muchas él no alcanzarán. Bueno, leamos la traducción más entendible. Tu escondedero para mí de la angustia, me preservarás con cantos de liberación, me rodearás, Selah. Mira acá está la recompensa, vuelvo otra vez a terminar. Aquí dice, allá la persona nació de nuevo, ¿cierto? Estamos hablando de salvación, esta persona, y cuando hablamos de hermanos en Cristo, de hermanos en Cristo, mis amados, no es que va a una iglesia evangélica, no es el que va a una iglesia católica, nada, el hermano en Cristo es el que ha nacido de Dios, el que ha sido salvo. No hay comunión en el Espíritu si no hay un Espíritu vivo, porque un espíritu vivo se comunica con otro espíritu vivo. Si la persona no nació de nuevo, no hay comunión, mis amados. O sea, no es ahí vamos a comunicarnos entre católicos y evangélicos, no se trata de eso. Hay católicos que han nacido de nuevo y deben entender eso. Hay católicos que son hijos de Dios, mis amados, porque ellos, a diferencia que yo, no tienen eso de, no tenían esa diferencia para decir Jesús es suficiente, aún estando en la iglesia católica. ¿Me entienden? Ellos pueden ir a cualquier lugar y todo lo que le digan de Dios, ellos dicen sí, sí, sí. No están diciendo, porque son católicos, porque son evangélicos, eso no es verdad. No, ellos todo lo que le dicen de Dios, donde sea, ellos dicen, sí, es verdad, es de Dios. Y cuando les dicen, las imágenes no son de Dios, dicen, es verdad. A Dios no le gustan las imágenes. O sea, todo lo que diga la escritura, ellos lo creen, porque ellos han nacido de Dios. ¿Entiende? Hay gente católica, nació de Dios, y hay evangélicos, mis amados, que son muy carnales, que son muy diabólicos y que no han nacido de Dios, y están ahí como lobos disfrazados de ovejas y como lobos disfrazados de pastores para dañar las verdaderas ovejas de Dios. Bueno, mis amados, entonces es importante entender estos dos versículos, el 6 y el 7, porque en ellos el Señor vuelve a dar otra cosa, vuelve a dar otro punto. Dice, vamos a leerlo, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Mire, en el tiempo que puede ser hallado, que todo santo ore a ti, es lo que dice acá, todo piadoso. Es piadoso, no es santo de que sea santo, piadoso es todo aquel que busca al Señor, ¿cierto? No es santo, todo el que quiera buscar al Señor, que lo busque. Todo aquel que entiende que Dios existe, que lo busque. ¿Pero en qué tiempo? En el tiempo que debe ser hallado. Está diciendo, tanto por esta explicación, por la estrofa anterior, que les dice a ustedes, busquen al Señor mientras Él puede ser hallado. Porque esa persona que busca al Señor mientras puede ser hallado, esa persona, cuando viene el diluvio, el Señor no lo va a dejar.
Mis amados, nadie que esté buscando al Señor, así no haya nacido de nuevo, pero que lo esté buscando, que esté en el camino de buscarlo, Él no lo va a dejar. O sea, Dios no me dejó a mí porque yo estaba en el camino de buscarlo, ¿cierto? A pesar de que tenía un pecado que me apartaba de yo estaba en ese camino, y el que hizo la obra de decirme, mire, el Señor fue el único, el Señor fue el que se inventó que yo creyera que en ese lugar era católico 100%, como ustedes les conté la historia. Yo estaba convencida y tenía razón para estarlo, porque mi amiga y yo estuvimos en un lugar que ahora sé que era un asilo, rogando, rogando que nos dejaran entrar, pero no nos dejaron entrar, así que yo entré convencida a ese otro lugar que no era católico, que ahí es que eso era católico, y eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces, cuando yo vi que todo se me destruyó, me destruyeron lo bonito que yo había construido ahí, lo más bonito que yo había tenido era hasta ahora, era esa experiencia. O sea, todo en mi vida había sido lindo en la creencia con Dios, pero lo más lindo de todos era esa experiencia que tuve de haber sentido a Dios tan profundamente en esa ocasión. Y eso lo había destruido, eso lo venía a destruir mi creencia anterior, y yo dije, no, esta es la verdad. O sea, la verdad no es que el católico es verdadero, ni que nadie es verdadero, el verdadero es Dios. Entonces yo no dejé que eso tan hermoso fuera destruido, sino que antes lo rescaté. Y de ahí fue que llevé eso hermoso, que dije, Señor, esto hermoso que quiero sentirlo siempre, quiero saber, tú estás en todo lugar y quiero estar aquí contigo. Donde tú estés, yo quiero estar. No dije, voy a quedar aquí porque aquí es la iglesia, porque entonces hubiera cometido pecado. El verdadero ya es este lugar. No, ese lugar ni siquiera solamente lo vi esa vez y ya. Y ya la otra vez que fui le dije, Señor, el verdadero eres tú. Entonces, en el tiempo de que Él puede ser hallado, mis amados, así cuando venga lo que va a venir, nuestra muerte, que eso puede decir la inundación, Dios nos va a salvar, mis amados. Él no va a dejar que muramos sin conocerlo. Si nosotros estamos en búsqueda de Él, en conocerlo, en buscarlo, Él conoce los corazones. Entonces el piadoso es aquel que busca al Señor mientras Él puede ser hallado. Porque cuando mueras, mi amado, ya no puedes. Ya puedes gritar desde los lagos de fuego, desde el infierno, y no vas a hallar al Señor. Y no lo vas a hallar. Este es tu tiempo. Hoy es el día de que lo puedas hallar porque estás con vida. Yo no sé si dentro de 10 minutos vas a estar con vida. No sé si mañana vas a amanecer con vida. Hoy es el día que hizo el Señor. Búscalo hoy, búscalo ahora, búscalo ya. Pero es que el Señor no hace que nazca, pero síguelo buscando, búscalo, búscalo y búscalo por medio de Cristo. Búscalo. Y mira qué es lo que hay en ti. No deja de decir que Cristo es suficiente para ti. Y entrégale ese pecado al Señor. Entonces, acá. Entonces, esa persona lo busca en el tiempo que sea hallado. Esa persona, ¿por qué? Porque el Señor es escondedero en el tiempo de angustia. Me preservas con cantos de liberación, me rodeas. Mis amados, siempre nos va a rodear si lo buscamos. Pero si no lo buscamos, ¿cómo vamos a estar rodeados de Él? Te instruiré y te enseñaré en el camino que debes andar. Aconsejaré sobre ti mi ojo. O sea, te voy a instruir y tu ojo va a estar sobre ti. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor me instruyó en el camino. Ya estamos en otra estrofa. Él me instruyó en el camino que debo andar, ¿cierto? Y por eso llegué hasta Él. Fue Él, es obra de Él, no hay duda, no hay duda, es obra de Él. En esa obra, o sea, todo lo que nazca de buscar a Dios, es Él que está haciendo la obra. No rechaces eso, porque es Dios el que te está diciendo. El Salmo dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, JHWH. Todo lo bueno que es Dios diciéndonos, es Él hablándonos, no rechacemos eso, porque Él es el que está haciendo la obra. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, con bozal y freno. Sus arreros para sujeción no se acercan a ti. O sea, aquí está diciendo el Señor, yo voy a poner mis ojos sobre ti, yo te voy a convencer, pero trata, o sea, búscame. No seas tan rebelde porque si necesitas que pasen cosas duras en tu vida, van a pasar. O sea, entiendan eso, es una obra, es una decisión de Dios. En este caso es una decisión total de Dios, que Él va a hacer todo para salvarnos. ¿A quiénes? A aquellos que Él ha designado para la salvación. Entonces es cuestión de nosotros. Queremos que sea duro, entonces Dios va a aplicar que sea duro si no entendemos. Hay cosas que nos pasan. Y toda persona que le esté pasando algo duro en su vida, es Dios hablándole, diciéndole, ese no es el camino. Van a venir más cosas.
hasta que usted cambie, hasta que usted se muera. Es su decisión. Muchos dolores del impío, más él que confía en JHWH, misericordia le rodea. Entonces, ¿qué queremos? Esto, los dolores del impío o la misericordia de Dios. Depende de si nos acercamos a Él, si Él se ha acercado a nosotros y nosotros nos acercamos a Él. Alegraos en JHWH y regocijaos. Justos. Esta palabra justo me imagino que vuelve a ser otra vez esa de los piadosos, ¿no? Y gritad de gozo todos los rectos de corazón. Mis amados, entonces vamos a leer el Salmo 32, que este es el tema de hoy. Comunión entre hermanos, morir a sí mismo. ¿Quiénes conforman la iglesia? Es una pregunta. Y la respuesta es un montón de carnales iguales a mí. ¿Qué era al respecto? Vamos entonces a leer el Salmo 32, ya lo leímos en la interlineal, las voy a leer ahora en la traducción de la Biblia textual, cuarta edición. Masquil de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien YHWH no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a mis transgresiones a YHWH, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Mira aquí qué hermoso esto. Lo importante es, entonces empieza a decir el Salmo 32 del 1 al 4, dice que es bienaventurado el hombre que al Señor le perdone toda transgresión y en cual no haya espíritu de engaño, que el Señor no lo culpe de ningún pecado, o sea, no le diga que es culpable de algo, y eso es imputar. Imputar es darle un cargo de decirle que ha cometido pues el pecado. En este caso, pues humanamente se conoce que también imputar es como delito, ¿cierto? Y para Dios los delitos son pues pecados. En Dios, o sea, no todo delito humano es pecado, ¿cierto? A ver, ¿cómo es? No todo pecado humano se convierte en delito, pero el Señor sí. Para el Señor sí todo pecado es un delito delante de Dios. O sea, nos va a dar cargos y nos va a llevar a juicio. Y ese juicio es mayor porque es un juicio eterno. Y es lo que debemos entender. Aquí en la tierra juzgan los delitos. El Señor, el pecado delante del Señor es un delito y tiene un juicio. Y ese juicio es un juicio eterno. Es una condenación eterna. Entonces, tal vez nosotros muchas veces menospreciamos eso. Pero es tan importante los pecados, incluso mucho más peligrosos que incluso los delitos a nivel humano. ¿Por qué? Mira, antiguamente los creyentes cometían delitos delante del César. ¿En qué sentido? Porque el César le decía, tienen que negar, por ejemplo en el Coliseo Romano, tenían que negar a Jesús y si no se los comían los leones. Esa era la causa. Ellos estaban cometiendo un delito. ¿Por qué era un delito? Pues humanamente era un delito porque el César decía que era un delito humano. Si no negaban a Jesús, se estaban rebelando contra el César y entonces los llevaban a que se los devoraran los leones. Igualmente les pasó a Daniel, ¿cierto? Daniel tenía que dejar de orar por 3 días. Ese fue el decreto que sacó el rey Darío en su tiempo. Pero el rey Darío era amigo de Daniel, pero realmente lo engañaron unos servidores de Darío. Entonces él sacó ese decreto y por ese decreto el mismo rey Darío se vio obligado a meter a Daniel en el foso de los leones. Pero cuando fue por la mañana, después por la mañana a ver si Daniel estaba vivo, lo encontró con vida. Entonces lo que hizo el rey Darío fue que metió allá a los que lo habían engañado y habían metido a su amigo allá, porque él no quería, pero cuando es un decreto
de Media y de Persa no puede ser derogado. O sea, después de que el rey firma, no puede decir no. Entonces, imagínense, eso es lo que pasa con los decretos, pasaba con los decretos de Media y Persia. Pero ahora, con el Señor, mucho mayor todavía. Si eso era un reino humano, imagínense con el reino celestial. Entonces sí, lo que quiero decir es que hay incluso nosotros cometiendo delitos humanos. Es mejor cometer un delito humano que no un pecado delante de Dios. Porque un delito humano es todo lo que el humano diga que es delito. Así no sea pecado. Así sea incluso no hacer el delito, sea el verdadero pecado. Por ejemplo, el delito para Daniel era no ir a orar. Y él siguió orando porque él oraba 3 veces al día. Y siguió orando sus 3 veces al día. También los amigos de Daniel, ellos estaban en otro lado. Y en el tiempo de Nabucodonosor, ellos les dijeron que tenían que adorar una estatua de Nabucodonosor y ellos no la adoraron. Y por no adorar esa estatua, entonces a ellos los metieron al horno de fuego. ¿Cometieron un delito? Claro que sí, no adoraron la estatua. Estamos hablando de delitos humanos, pero no pecaron. Entonces es más importante no pecar que cometer delitos, porque los delitos son leyes humanas. Ahora bien, siempre y cuando la ley humana no vaya en contra de Dios, yo no tengo por qué desobedecerla. Es decir, no me tengo por qué pasar un semáforo en rojo, porque eso no está en contra de Dios. Antes, al contrario, eso está a favor de Dios, porque protege vidas. Por cruzarse semáforos en rojos es que mucha gente ha muerto. Y así. Entonces, las leyes humanas generalmente son buenas, generalmente. Pero cuando se meten en contra de Dios es que son malas. O sea, si una ley dice que hay que negar a Dios, que no se puede orar, esa ley, o que hay que adorar a alguien diferente al Dios verdadero, pues esa ley hay que cometer el delito y asumir las consecuencias. En el caso de Daniel, fue que lo tiraron al foso de los leones, pero no le pasó nada. En el caso de los amigos de Daniel, fue que los metieron al horno de fuego, pero no les pasó nada. Y en el caso en el Coliseo Romano, fue que ellos no negaron a Jesús. Siguieron confiando en Jesús, confesaron a Jesús, y por confesar a Jesús, pues cometieron un delito delante del César, que quería que no lo hicieran. Y asumieron las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron devorados, ellos y sus familias, por los leones. Pero ahora, ¿dónde están mis amados? Igual ellos iban a morir, todos vamos a morir. Murieron muy trágicamente, sí, y por eso tienen gloria en el cielo. ¿Y ahora dónde están? En el cielo. ¿Y dónde están ahora los que los metieron a ellos al foso de los leones y no se arrepintieron? Los metieron con los leones, pues están en el infierno. Entonces es mejor cometer delitos si ese delito implica negar a Dios. Si ese delito implica adorar a alguien diferente a nuestro Dios. Pero eso no significa que entonces vamos a ir en contra de la ley. No, si la ley no va en contra de Dios, no tenemos por qué ir en contra de la ley. De ninguna manera podemos rebelarnos contra un gobierno. Nosotros no estamos para rebelarnos contra gobiernos. Así sea una dictadura. No podemos rebelarnos. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que ese sea el gobierno. Entonces no podemos rebelarnos. ¿Qué hay que hacer? Pues según las normas que haya, podemos asumir lo que nos está permitido hacer según la ley. Pero lo que tampoco podemos hacer es negar a Dios. Jamás. O sea, es preferible morir antes que negar a Dios o antes que adorar a alguien más diferente a Dios. Entonces estábamos leyendo acá que Dios no le imputa cargos, pues que es bienaventurado esa persona al que Dios no le imputa cargos. Entonces dice el rey David que él mientras cayó se envejecieron sus huesos en el gemir día a día, porque se agravó la mano de él contra la mano de Dios fue sobre David, porque él cayó. Pero acá dice el otro: pero mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis regresiones a Yahshua y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Entonces, cuando confesamos el pecado al Señor, ¿a cuál Señor? A Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Entonces Él es el que carga. Y tú mismo cargaste con la maldad de mis pecados. ¿De quién está hablando? Al que le confesó. ¿A quién le confesó? A Yahshua. ¿Y quién cargó con los pecados? Él. Él cargó con los pecados en la cruz. Pero si los confesamos, si no los confesamos, ¿cómo Él los va a cargar? Lo que yo les había dicho, ya se los dije al principio.
tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. ¿Cuál es ese pecado que nos aleja de Él, que nos aparta, que nos hace pensar que hay alguien más diferente a Jesús para salvarnos? O algo más, no, solamente con Jesús somos salvos. Con Él es suficiente. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, estas nos llegarán a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno, para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en YHVH lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en YHVH, regocijaos, cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, aquí lo que vemos es cómo el Señor hace la obra, cómo el Señor nos hace nacer de nuevo por medio de que Él murió por nuestros pecados, ¿cierto? Y Él nos invita, aún ya siendo justos, a que lo entendamos, a que lo sigamos, a que no seamos tercos, porque Él nos sigue guiando día a día. Y eso también aplica para aquellos que no han nacido de nuevo, que se dejen guiar, que no sean tercos, que no sean duros de corazón, porque entre más duros seamos, pues más duro Dios va a tratarnos. Todo Dios nos trata con cincel o con pincel. Cada uno depende cómo quiere que lo trate. Nos puede tratar con pluma o nos puede tratar con el horno de fuego. Cada uno según la dureza de su corazón. La comunión entre hermanos, morir a sí mismos. Sabemos morir a nosotros mismos. Para la comunión, mis amados, la comunión implica compartir el pan. ¿Cuál es el pan que compartimos? Jesucristo. Para compartir a Jesucristo es comer su carne y beber su sangre. Para comer su carne y beber su sangre, Jesús tuvo que morir en la cruz. Entonces, para tener comunión con nuestros hermanos, cada uno de nosotros tiene que morir a sí mismo. Si no, no hay comunión. La comunión es en el Espíritu. Y tenemos cada uno de nosotros morir a sí mismo. ¿Y qué es morir a sí mismo? Negar nuestra propia alma. Eso es lo que significa morir. Negarnos a nosotros mismos. Negar nuestra alma. Entonces, y debemos tener claro esto, que ¿quiénes conforman la iglesia? La iglesia está conformada por un montón de carnales iguales a mí. Y con ese montón de carnales es que yo tengo que tener comunión. Por eso cada uno de nosotros debe morir a sí mismo para poder tener comunión con el hermano, porque la comunión no es con el alma, la comunión es con el espíritu. Aunque somos un montón de carnales. ¿Qué significa carnal? Carnales significa que tenemos, que tenemos un alma dentro de nosotros, que esa alma está ligada a nuestro cuerpo. ¿A un cuerpo qué? A un cuerpo polvoriento, a un cuerpo hecho de polvo. Y ese cuerpo de polvo, el que tenemos actualmente, hace que nuestra alma no sea tan perfecta, ¿cierto? Hace que nuestra alma sea una alma que aflora su naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros entendiendo eso, que en nuestro hermano y en nosotros mismos va a aflorar lo que hay en el alma, y eso es incambiable, mis amados, porque el alma está ligada al cuerpo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es morir nuestra propia alma y comunicarnos con nuestro hermano en el espíritu. Esa es la única manera. Y así, si nos comunicamos con el hermano en el espíritu, cuando no nos van a afectar las cosas del alma. Y para eso traje unos pasajes de 1 Corintios 15, 44, que nos revelan que realmente somos carnales. Y 1 Corintios 3:1 dice: y yo, hermanos, no pude hablar a ustedes como a hombres espirituales. Esa palabra hombres espirituales es neumáticos. Y esta es la cosa que debemos entender. Neumáticos está hablando de nosotros no tenemos un cuerpo celestial, espiritual. No, tenemos un cuerpo, ahorita lo vemos, un cuerpo carnal, por decirlo así, pero la palabra es otra, que es un cuerpo unido al alma, un cuerpo polvoriento es lo que tenemos. Pero entonces, sin embargo, Pablo nos dice que debemos ser espirituales. ¿Qué ser espirituales? A pesar de este cuerpo polvoriento que tenemos, caminar en el espíritu. O sea, morir a nuestra alma y dejar el espíritu
solamente actuar según lo que está escrito en la palabra de Dios, en el amor, en la amabilidad, en respetar al otro, en no hacer las cosas porque me están hiriendo a mí o me están ofendiendo o porque mi opinión no es respetada, sino actuar según lo que glorifica a Dios exclusivamente. Eso en el Espíritu. En el Espíritu, mis amados, no hay pleitos, no hay peleas, no hay contiendas. Todas las peleas y todos los pleitos son ocasionados por la carne, son ocasionados por nuestra alma. El espíritu es 100% perfecto. Nosotros no vamos a cambiar nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya es perfecto. Lo que el Señor está perfeccionando es nuestra alma y lo perfecciona por medio de relacionarnos con otras personas. Entonces dice que Pablo ya les habla a estos corintios como a bebés en Cristo, o sea, como carnales, ¿cierto? Esta palabra carnales es sárquicos y significa que están unidos a la carne, o sea, al cuerpo. El cuerpo que tenemos es carne. Cristo se hizo sars. Cuando dice, y el verbo se hizo carne, es esto, se hizo carne. Y por eso es que el que no conoció pecado tomó forma de pecado. ¿En qué sentido? Que vino en forma de carne, y no de cualquier carne, esta carne humana que tenemos, ¿cierto? Aunque Él fue engendrado el cuerpo de Cristo, no tenía pecado porque el cuerpo de Cristo viene de que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Pero aún así, Él se hizo hombre como nosotros. Se hizo sars como nosotros. Tan se hizo sars que el Señor pudo morir, ¿cierto? Por eso murió. Este cuerpo es el que muere, pero el Señor resucitó y ahora tiene un cuerpo celestial, el mismo cuerpo que Él nos va a dar a nosotros. ¿Y por qué Pablo le estaba criticando a ellos? Vamos a leerlo en... Pablo les estaba criticando de que fueran tan carnales y por eso ya no pueden no pueden comer comida sólida, sino solamente leche. O sea, no pueden tener verdadero conocimiento, un conocimiento más profundo sobre Dios, sino solamente superficialmente. ¿Por qué? Por la carnalidad. Es lo que dice en el 3:2. Y él les critica y le dice, ¿por qué hay carnalidad en ustedes? Y dice, porque en ustedes hay celo y contienda. Según hombres están caminando, o sea, están caminando como hombres, porque están diciendo que uno es de Apolo, que uno es de Pablo, que otro es de Apolo. Y esas son las divisiones, y esas son las divisiones que hay en la iglesia, ¿cierto? Divisiones en la humanidad, en divisiones de la carne. Yo soy de Apolo, eso es algo del alma, ¿cierto? Es algo de, me gusta más este predicador, me gusta más aquel, me gusta más lo que dijo Calvino, me gusta más lo que dijo Lutero, me gusta más lo que dijo X o Y. Esas son cosas del alma. Es que, y no podemos discutir en ese sentido, en doctrinas o en cosas que pensamos que son así, pero realmente no es, porque nadie conoce la verdad completamente, porque la misma Biblia lo dice. Si alguien cree que conoce algo completamente, todavía no sabe cómo lo debe conocer, porque el conocimiento de Dios es profundo. Nosotros debemos entender esa parte y dejarnos guiar por Dios. Entonces Pablo les dice, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo sino siervos de Dios? Entonces por eso nosotros no podemos poner a alguien por encima de Cristo y ni ofender a nuestro hermano porque no cree algo que dice algún predicador que a nosotros nos gusta. No podemos hacer eso, porque el que está por encima de todos es Cristo. Pero también les traje otro pasaje que es como el eje fundamental de esto, y es 1 Corintios 15:44, que dice, está siendo sembrado cuerpo físico, y eso es lo que le quiero decir cuando yo digo que somos carnales, o sea que todos somos un montón de carnales, es porque estoy diciendo, venimos de un cuerpo físico, un cuerpo que está unido al alma, ¿cierto? Y entonces este cuerpo físico, la verdadera palabra en griego es sukhikos. Esa es la palabra. Y esa palabra sukhikos, que se traduce como animal, sensual, natural, sensitivo, ¿cierto? Entonces aquí lo está diciendo, el cuerpo que tenemos en este momento es un cuerpo sensorial, de sentir,
me duele. Es el cuerpo que tenemos ahora, es un cuerpo polvoriento. Él más adelante lo dice, un cuerpo de polvo. Vamos a leerlo. Entonces, están siendo sembrado cuerpo físico, el que tenemos ahorita, y está siendo levantado cuerpo espiritual, el cuerpo que el Señor nos va a dar en su venida. Entonces, aquí Pablo dice que hay un cuerpo espiritual, pero también hay un cuerpo físico o un cuerpo súgicos. Creo que súgicos es la palabra. Sí, súgicos. Ese es el cuerpo que tenemos ahora. Y entonces el primer Adán dice que ha sido escrito, llegó a ser el primer Adán un alma viviente. Entonces, ¿cuándo fue Adán alma viviente? Cuando el cuerpo, que era polvoriento, que era hecho de polvo, el Señor sopló sobre él el espíritu y ahí nació el alma. O sea, el alma que nosotros tenemos es una conexión entre un cuerpo polvoriento y el espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso el alma, por eso es que Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer. Porque el alma quiere hacer el bien. ¿Por qué? Por cuanto también procede el espíritu, pero no lo hace. ¿Por qué? Por cuanto está también ligada a este cuerpo polvoriento. Pero el último Adán nos dice acá, entonces el primer Adán es un alma viviente. Y miremos esta palabra alma. Esta palabra alma es una palabra sujek. Y esta palabra sujek es de la que viene nuestro cuerpo súgicos. Es el que da origen a este cuerpo súgico. Entonces tenemos un cuerpo como almático, un cuerpo que procede de un alma. Este cuerpo que tenemos, cuando yo le dije carnal, me estoy refiriendo a eso, un cuerpo que es del alma. Yo le quise decir la palabra carnal, pero la verdadera es un cuerpo almático, ¿cierto? El cuerpo que tenemos es almático. Ahora, Pablo le estaba criticando que la persona en sí estaban siendo carnales, totalmente carnales. Pero el último Adán es un cuerpo que, Adán en espíritu, haciendo vivir. Es un espíritu, un neuma, que haciendo vivir. Y este espíritu del Señor, este último, y aquí es donde hay la conexión del último cuerpo. No sé si me haya hecho entender, mis amados, pero esta palabra, súgicos, que la vemos acá, el cuerpo que tenemos ahora que es súgicos, tiene origen en la palabra 5590, en la palabra griega 5590 del Strong, ¿cierto? Esa palabra G 5590 es la que dice acá, es la palabra alma, 5590. Entonces el cuerpo deriva del alma. Entonces, cuando yo digo que somos muy carnales, que somos carnales es porque no caminamos en el espíritu, nos dejamos llevar por nuestra naturaleza del alma, por nuestra propia alma. Entonces, esa es la carnalidad. La palabra carnal no significa pecado realmente. Carnal significa justamente SARS, o sea, un cuerpo. Y un cuerpo, un alma que está rendida ¿qué? A lo del cuerpo. Y el cuerpo a que está rendido a lo que es pecado. O sea, a lo que no agrada a Dios, a las contiendas, a los pleitos, y era lo que Pablo le estaba criticando a ellos en 1 Corintios 3:15, en 1 Corintios 3:1, que estaban siendo carnales. Y no espirituales, no neumáticos, que es lo que se contrapone. La verdadera palabra que se contrapone a ser espirituales es ser carnales. O sea, no hay otra palabra. O somos espirituales o somos carnales. La persona que es espiritual es aquella persona que deja que su alma muera. O sea, dice, no me importa si me tratan mal, ¿cierto? A mí, lo importante es que el Señor sea glorificado. Entiende y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen y no se toman las cosas personales, sino que cuando les tiran piedras, hacen monumentos con esas piedras para el Señor, o sea, ofrendan al Señor. O sea, realmente, como dice el Señor, no teman al que matan el cuerpo, porque después no pueden hacer más nada. Mis amados, por más piedras que le tiren a un hijo de Dios, no lo van a matar, matarán el cuerpo. Y está hablando de piedras físicas, pero su alma seguirá, pero su alma va a seguir viva, su espíritu estará con Dios. Lo único que matan es el cuerpo y ese cuerpo va a ser transformado. Ese cuerpo igual tiene que morir, porque Dios nos va a dar un cuerpo, este cuerpo que es polvoriento, Dios nos va a dar un cuerpo
que procede del Espíritu. Entonces mire eso tan bonito. Va a ser un cuerpo que procede del Espíritu. Es un cuerpo que procede ¿de cuál Espíritu? De Jesús, ¿cierto? De Jesús, porque Jesús es un hombre espiritual. Jesús vino en carne, pero ahora es un hombre espiritual, porque Él es espíritu, o sea, tiene un cuerpo espiritual. Es cuerpo, por supuesto. Él tiene un cuerpo, pero nos va a dar ese mismo cuerpo a nosotros. Cuando Él vino, Él comió. Él tenía cuerpo. Le dijo a Tomás, tócame. Tenía cuerpo, se podía tocar, se podía palpar. La diferencia de este cuerpo era un cuerpo que no tenía hambre, no tenía sed, comía porque quería comer y disfruta comer, pero no porque tuviera necesidad de hacerlo. Y esa es la gran diferencia con el cuerpo que el Señor nos va a dar. No es un cuerpo de necesidades, es un cuerpo celestial, es un cuerpo lo más parecido a Dios. Es un cuerpo de la naturaleza de Dios. Pero va a ser un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. El Hijo tiene un cuerpo, porque el Hijo se hizo hombre. Y ahora tiene un cuerpo y el Hijo sigue siendo humano. El Hijo es Dios, pero también es humano. En ese sentido, nosotros debemos entender que la comunión con los hermanos es entregar nuestra carne, es darla, es morir para que ellos coman. O sea, morir para que ellos se alimenten de nosotros. No porque eso los vaya a salvar, no, ya son salvos. Estamos hablando de comunión. Nadie es salvo si no tiene comunión con Jesús. Para ser salvos, necesitamos tener comunión con Jesús, es decir, comer su carne y beber su sangre, o sea, creer en su sacrificio en la cruz. Pero para tener comunión entre hermanos, cada uno de nosotros tenemos que sacrificarnos, si no, no va a haber comunión. Porque la comunión es en el Espíritu y significa sacrificio, significa entregar mi carne para que otros sean alimentados. Eso es comunión. No por eso mis hermanos van a ser salvados, no, ya son salvados porque el único cuerpo y sangre que salvan es el de Jesús. Pero mis hermanos van a recibir de mí si yo me sacrifico. Y eso los va a hacer crecer. Comer pan es crecer. Entonces entregamos nuestro ser para que los demás sean alimentados. Y ese ser es el alma. Nos está hablando de este cuerpo, es el alma. Es el sacrificio que entregamos, es nuestra propia alma. Que nos rendimos al Señor. Que no nos importa si nos dicen... Mira que si nos dicen algo malo, el Señor dice, los van a azotar por mi causa, los van a matar por mi causa y quienes lo hagan. Creo que lo dice en Juan 16. Y quienes hagan eso van a pensar que están haciendo algo bueno. Y aún así, ¿quiénes van a hacer eso en lo físico? Pues gente que no conoce a Dios. Pero aún nuestros hermanos nos van a agredir, nos van a tirar las piedras más duras, que no son al cuerpo, las piedras más duras son al alma, ¿cierto? Pero aún así tenemos que morir para que ellos sean alimentados, porque esa es comunión, entregarnos a nosotros. A su vez, Dios nos va a dar alimento por medio de los sufrimientos de otros hermanos, ¿sí? O sea, nosotros entregamos para que otros sean alimentados, pero Dios también sacrifica a otros también se entregan su alma para que nosotros también seamos alimentados, porque muchas veces nosotros también los vamos a agredir. Aunque no queramos, mis amados, aunque no queramos hacerlo. Pero lo más importante es cada uno de nosotros tengamos esa conducta de morir y no pelear por cuestiones que no son, porque me ofendieron, porque no me quieren, porque no me dicen, porque no me respetan. Estoy hablando en comunión con el Espíritu. Con la comunión con el Espíritu no depende de eso. ¿Qué es la diferencia? Que si el otro sí es mi hermano, yo no puedo tener comunión con un pecador. La comunión es en el Espíritu y es con un hermano. ¿Qué hace la diferencia que sea mi hermano? Un hermano en Cristo jamás va a negar a Jesús. Si alguien niega a Jesús, no es mi hermano, ¿cierto? Entonces es mi hermano el que confiese a Jesús y el que lo confiese también con sus actos, no actos de pecado. Si mi hermano está en fornicación, en adulterio, puede ser algo pasajero, pero mi hermano debe dejar eso en algún momento. Pero mientras mi hermano está en pecado, yo no puedo tener la comunión con él, porque está en pecado. Recuerde que los que están en pecado no participan en la Santa Cena. Entonces yo no tengo comunión con ese tipo de personas. El Señor dice que si tu hermano está en pecado, lo que debemos hacer es, dice Pablo, tú lo reprendes. Si no te escucha, trae un testigo para que te escuche. Y si no, háblale a la iglesia, y si no escucha a la iglesia en su pecado, entonces tenlo por gentil. Es decir, no, o sea, aléjalo como si fuera un pecador, o sea, no tengas comunión con él.
no tengas una relación espiritual con él porque no la hay. O sea, tenlo como si él no hubiera nacido de nuevo. Puede que se haya nacido de nuevo, pero si no se quiere arrepentir del pecado, lo que nos dice Pablo es que lo tenga por un gentil. O sea, que lo tenga como alguien pecador. Es lo que nos dice Pablo. Bueno, mis amados, espero que este tema haya quedado claro. O sea, no hay razón para yo decir, yo no me puedo comunicar con mi hermano porque mi hermano dice que, les voy a contar, por ejemplo, de mí dicen, esto lo traigo a raíz de que gente dice de mí, no tiene un espíritu enseñable, ¿cierto? 2, saca textos de los versículos de la Biblia fuera de contexto. 3, que eso no está edificando. De ese tema no estamos hablando. Volvamos al tema, ¿cierto? Cuando es algo que le preguntan a uno y uno le dicen a uno algo, entonces uno responde lo que le están diciendo, pero no les gusta la respuesta, porque la gente quiere es que le digan a uno y no contraargumente, sino que le digan, usted es tal cosa, y uno responde, no es por eso, sino por esto y por aquello, y da uno su argumento, pero no, o sea, no quieren eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor con respecto a eso? Es, a pesar de todo esto, a pesar de que las piedras que nos tiren, eso no importa, sino glorificar a Dios. Y eso no puede apartarnos de la comunión. ¿Qué si nos aparta de la comunión con un hermano? Que el hermano no obedezca los mandamientos de Dios. Si está alejado de los mandamientos de Dios y yo los conozco y está en pecado, sea porque tenga una falsa doctrina. Por ejemplo, en mi caso, yo no me comunicaría con un lugar con personas que piensan que las mujeres son pastoras, ¿cierto? Es decir, que las mujeres pueden dirigir una congregación. ¿Por qué? Porque el mandamiento, para mí, no el mandamiento, sino la tradición que Pablo nos dejó, es que las mujeres no se enseñoreen de los hombres. O sea, enseñorar no es que tomen la autoridad espiritual y que ellas tomen la batuta y que ellas vengan y sean las que no. Una mujer puede enseñar a hombres, puede enseñar a su hijo y también le puede dar consejos a su esposo, pero no puede decir que ella es la que dirige toda una congregación de muchos hombres y mujeres. De pronto una congregación de solamente mujeres podría hacerlo, ¿cierto? Podría hacerlo, pero generalmente no se usa eso. Yo sí quisiera tener una congregación solamente de mujeres. La verdad, es uno de mis sueños. Bueno, pero es eso, o sea, yo no creería en una porque ahí no es, porque ese es un espíritu que usaron desde el principio. Cuando la mujer tomó la batuta y quiso dirigir, fue que Adán pecó. Si la mujer se hubiera quedado callada, hubiera dicho, vamos a comer esa fruta, pues esperemos a ver qué dice mi esposo. ¿Cierto? Si ella, la serpiente sabía que Adán no lo podía engañar. Pero la mujer es más sensual, es más de emoción. Entonces ella vio y le gustó. Es más fácil seducir a una mujer en ese tiempo que al hombre, ¿cierto? Entonces, mis amados, mis amadas, entonces yo personalmente no tendría comunión con este tipo de personas, porque ya ellos, a pesar de lo que dice la palabra, por ejemplo, yo estuve en una reunión donde fui atacada, pero yo vi que la esposa era la que mandaba. Él es el pastor y ella la pastora, pero ella era la que mandaba. Y el pastor salió en la conversación decir, a mí no me gusta decirles pastores, pero así ellos se llaman. Yo le diría el líder que presida, pero lo voy a decir pastor porque es el nombre que le ponen. El pastor humano, listo. No el pastor ni mi pastor, el único pastor que yo tengo es Dios. Pero entonces el pastor a nivel humano aquí que pusieron, el pastor religioso que ponen acá, esa persona dijo, no, en la congregación de nosotros, si nosotros, las mujeres están permitidos, y se notó. O sea, yo no sabía que yo pensé que ellos eran simplemente par de líderes y que de pronto la mujer era una líder, pues la señora que estaba de una líder un poquito más experimentada y por eso ella dirigía. Pero luego me entero que son esposos y luego él dice que ella es la pastora y que en la iglesia full la pastora. Y la verdad, ese hombre estaba sometido a esa mujer. Eso, así pues, no. Yo ahí no tendría comunión. O sea, a pesar, no importa que me hayan tratado bien o mal, pero yo ahí, si hubiera sido solamente por el trato, yo volvería, ¿cierto? Volvería a intentar tener comunión con estas personas. Pero ya que veo eso, y eso es un espíritu de Jezabel para mí. Espíritu jezabélico, donde la mujer es la que manda.
Mire acá lo que le pasó. Jezabel lo mandaba como él quería y era un muñeco. Acá era un niño, se puso a llorar y Jezabel fue y le dijo, no, yo te consigo ese juguete que tú quieres. Y no, mis amados, el hombre tiene que ponerse los pantalones. O sea, eso lo decimos y parece machismo. Y anteriormente los hombres no usaban pantalones, usaban también túnicas. Pero actualmente nosotros decimos eso, los hombres tienen que ponerse pues los pantalones, o sea, tienen que estar firmes, tienen que ponerse firmes, tienen que portarse varonilmente, tienen que gobernar con amor, sí, pero con autoridad, la autoridad que Cristo les da. No se pueden dejar mandar de las mujeres. Si un hombre se deja mandar de las mujeres, le digo, no lo manda la mujer, lo manda el diablo. Así de simple y sencillo. Si un hombre deja que la mujer haga con él lo que le da gana, no es la mujer la que lo está mandando, porque detrás de esa mujer no está el Espíritu Santo, está un espíritu inmundo, espíritu de manipulación, el mismo espíritu que hizo caer a Adán. Entonces, por eso las mujeres debemos cuidarnos mucho y dejar que el hombre sea siempre la cabeza y agacharnos. La mujer de Proverbio es la mujer que pone en alto a su esposo. Él se sienta con los ancianos, ella le da ese honor, ella le colabora en ese honor. Nosotros tenemos que ser así, todas las mujeres debemos ser así y respetar a cada hombre, a nuestros hijos, a todos, no enseñorearnos de él, de ellos, ¿cierto? En la parte de como varones, hay que respetar esa parte de ellos como varones, como autoridad. Obviamente, pues el hijo no es autoridad de la madre, eso sí que no, ¿cierto? En la casa, si el hijo ya es un líder espiritual, ya es diferente, pero en la casa, la mamá es la que manda. Y ya si el hombre quiere mandar, pues va y se une la mamá y el papá son los que mandan. Cuando el hombre quiere mandar, pues se une a su esposa y ya él manda. En su casa, manda a sus hijos. Y también es autoridad sobre su esposa. Bueno, mis amados, ese es el tema que traía. Está largo, no sé cómo unir estos videos. Pero bueno, espero que sea para edificación, que eso es mi interés. Sé que está un poquito complejo y enredado, pero vaya y busquen ustedes la palabra. Si no morimos, no hay comunión. Hay que morir a esta alma para que haya comunión. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Concédenos la gracia, Señor amado, de que haya comunión en tu iglesia, porque el tiempo de tu regreso está pronto, Señor. Y tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, Señor. Una iglesia unida tiene espíritu, Señor. Gracias por tu gran amor. Bendice a cada hermano, Señor. Acércalo a ti, Señor Dios Todopoderoso. Límpialo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Padre bueno y misericordioso, que alcances a todas esas ovejas, como dice en tu palabra. Yo tengo otras ovejas que no están aquí, pero también les voy a hacer un rebaño con ellas. Ve por esas ovejas, Señor, que aún no están en tu redil, pero son parte de tu redil, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, Rey, por tu gran amor. Te oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.